Ingeniero, muy buenos días, gracias por atender. Don Lucar, efectivamente, buenos días para todos los amigos de Exitosa. Sí, lo que decía, a mí le soy sincero, me impresionó. Yo fui el año 2016 cuando hubo los debates previos a la elección que se realizó en la Universidad de Piura, y se hablaba mucho sobre el tema del fenómeno del niño, y yo me tomé la chamba de hablar con, ¿no?, quienes sabían de este tema, que eran los ingenieros del colegio y la gente de las facultades de ingeniería de las universidades. Y ingeniero, estaba clarísimo lo que había que hacer. Es decir, había que almacenar el río, había que forestar, había que, ¿no?, descolmatar, había que hacer canalizaciones, había que abrir la salida del río al mar, ¿no? Para que no pase lo que pasa en Curamori y alrededores, ¿no? O sea, estaba claro. Y ustedes lo tenían claro, ingeniero. ¿Por qué no les han hecho caso todos estos años? No lo entiendo. Sí, efectivamente, todo estaba claro, había que hacer lo que usted indica. Sin embargo, nada de eso se ha realizado, ni siquiera el tema del drenaje pluvial. Han transcurrido 6 años, no tenemos drenaje ni en Paita, ni en Sullana, ni en Talara, ni en Piura. No tenemos nada, no tenemos ni los reservorios, ni la reforestación, ni la protección de las defensas o elevar los diques de contención, ni la salida al mar. Se anuncia ya un fenómeno del Niño, sumado a este ciclón Yaco y las lluvias naturales. Esto obviamente va a ser tremendamente preocupante y se está indicando de que podría gestarse este fenómeno del Niño desde el mes de octubre de este año, decir sí o sí, para los fin de año o comienzo del próximo año, de todas maneras tendríamos un niño. Y el plan maestro indicaría obras de corto, mediano y largo plazo, que sin embargo las obras de corto plazo podría tomarnos aproximadamente un año, las de corto plazo y las de largo casi 15 años. Entonces lo que hay que hacer de manera inmediata es las obras de emergencia, obras de acciones rápidas ahorita. Entonces hay que ver la posibilidad de darle una salida técnica al mar de manera inmediata, hacer una limpieza real de todo el cauce. Claro, o sea, lo que no puedes hacer, no puedes construir en meses un reservorio, ¿no es cierto? O no puedes forestar en 6 meses, o sea, puedes plantar los árboles, pero vas a tener que esperar a que crezcan y que tengan el efecto que se espera, ¿no?, de mejorar la condición del río. Pero como usted dice, ingeniero, lo que sí se puede hacer, y ustedes, estoy seguro, tienen la respuesta, es abrir la salida para empezar, desfogar ese río, para que cuando venga la crecida no sube el nivel y se lleven las ciudades y los cultivos por encima, ¿no? Efectivamente, darle esa salida al mar, pero una salida técnica lo más rápido posible, y hacer esta limpieza al cauce del río, porque eso origina que el río se frene y tenga menor velocidad y los sedimentos se depositen en el lecho del río. Que por ejemplo, los árboles que están dentro del cauce del río, mirar por ejemplo en el año 2017, antes de ello, desde el 83 hay algunos puentes que se cayeron y toda la estructura de estos puentes está dentro del río. Es decir, está como que si fueran frenos para el río. Y también hay algunos puentes que se han hecho y los puentes antiguos han quedado los pilares puestos ahí. Hay varias cosas dentro del río que originan todo este tema de que se vaya frenando y disminuya la velocidad. Incluso en el año 2017, Agro Rural hizo una descolmatación al río y fue acumulando una parte del río aguas abajo el puente de Bolognesi, generando todo un islote, una isla. Ha hecho prácticamente de más de 1,5 metros, más de 1,80 metros, que el río tiene que superar esa barrera para poder pasar por encima. Incluso las obras que se han venido realizando ahora por la Autoridad para la Reconstrucción han dejado los caminos dentro del cauce del río para que se desplacen los volquetes. Eso no lo han quitado tampoco. Entonces eso se tiene que eliminar, forma parte de las obras. Y obviamente se ha ido a realizar la Autoridad para la Reconstrucción, en vez de obras de dentro de la defensa del río, obras para drenaje pluvial, se ha ido a hacer hospitales, por ejemplo, 4 hospitales, los mismos que están paralizados. O sea, si los hubiese terminado estaría bien, ¿no? Pero el hospital de Huarmaca paralizado, Ayabaca paralizado, Huancabamba paralizado, el Algarrobo Ospira paralizado. Es decir,
En realidad, no sé, lamentamos muchísimo también haber escuchado el día de ayer estas noticias de los gastos superfluos, inmensos gastos que no tienen nada que ver con la Autoridad para la Reconstrucción y que finalmente se daban la gran vida, pues obviamente, ¿no? Ahora, yo ayer estuve leyendo un reporte de Pedro Ferrada, que es un especialista en prevención de desastres, que decía que los gobiernos regionales e incluso los municipios tienen la facultad de declarar la emergencia ante situaciones como esta. Y lo que yo creo que tendría que ocurrir, sinceramente, yo no soy quien para decirles a ustedes lo que tienen que hacer, pero hay que romper este círculo vicioso, ingeniero. Ustedes tienen que tomar el control. O sea, los ingenieros, las cámaras de comercio, las facultades universitarias, la sociedad civil, la junta de usuarios de riego, toda la gente, el mundo de la pequeña microempresa, el mundo empresarial, tiene que empoderarse, tienen que juntarse y decidir ustedes, ingenieros, lo que hay que hacer y hacerlo. Y los políticos tendrán que someterse, porque si nos ponemos a esperar que hagan lo que tienen que hacer, se nos va la vida y miren ustedes el precio que estamos pagando. Lo que viene sucediendo es que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres ya indica que hay una parte preventiva, correctiva y una reactiva. Normalmente las autoridades se han acostumbrado a tener profesionales de la parte reactiva, que es tener las carpas, tener los colchones, las esteras, los alimentos, todo listo, tenerlo, y algunos incluso lo hacen mal, a la parte reactiva. Pero el tema de gestión de riesgo de desastres también tiene la parte preventiva, que es la que no se hace. Pues normalmente son 7 procesos, 4 son de prevención, que es la estimación del riesgo, la reducción del riesgo, la protección y este tema de la prevención. El tema correctivo y el tema de la prevención. Este tema preventivo no se hace, y existen personas, ingenieros acreditados por CENEPRED, sin embargo no son contratados. Es más, las municipalidades no tienen personas acreditadas para la gestión de riesgo de desastres en el tema preventivo. Lo que sí tienen es en el tema reactivo. Y entonces cuando se ejecuta una obra, sea un canal, sea un puente, lo que fuere, necesita la evaluación de riesgos por un profesional acreditado por CENEPRED. Va el profesional, hace la evaluación de riesgos y luego lleva el expediente a la municipalidad. Y en la municipalidad, ¿quién lo revisa? Lo revisa un profesional que no está acreditado por CENEPRED. ¿Qué puede revisar este profesional? Sencillamente porque las municipalidades no tienen a estos profesionales. Desde acá un llamado: solamente llaman a las personas de acciones rápidas, reactivas, pero no a las preventivas. Eso es prácticamente claro, porque además lo mismo que usted está diciendo. Mire, yo hablé en los años críticos, cuando hubo el 2017, y siempre lo recuerdo porque me impresionó mucho, con un ingeniero chino que construyó la presa, participó en la construcción de la presa de las Tres Gargantas en China, la más grande obra de ingeniería de la humanidad, y que estuvo haciendo la labor de prevención en Ecuador. Y mire usted, ingeniero, cómo están resistiendo en Ecuador, a diferencia de nosotros, porque hicieron muchas de las cosas que debimos hacer nosotros. Y cuando vino este ingeniero dispuesto a trabajar acá en el Perú, a hacer cosas, me dijo: si acá está claro lo que hay que hacer, y los ingenieros en el Perú saben lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Entonces decía, deben dejar de llorar porque no hay agua por la sequía, porque llueve demasiado con las temporadas de lluvia, y tienen que almacenar el agua, que además les va a resolver, es decir, como usted dice, no pensar simplemente en lo reactivo, sino en términos incluso del plan de desarrollo para la región. Porque si almacenas el agua, se convierte en un recurso que puedes utilizar de manera racional. Efectivamente, y en el tema ya ahorita lo que hay que hacer, pues sencillamente reforzar todos los puntos, porque el río nos ha indicado por dónde se sale. Se desbordó en Buenos Aires de Morropón, se desbordó en Tambo Grande, se desbordó en Chulucanas, se ha filtrado por varias partes acá en Piura, en el Bajo Piura también, por el tema de las compuertas no solamente de la ciudad, que evacúan el agua de la ciudad al río, sino también las compuertas que las utilizan para los sembríos, para las plantas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente un recorrido, hacer un mantenimiento a todas estas compuertas, ver los lugares por donde se ha filtrado y el lugar donde se desbordó, elevar esos diques de contención, reforzar con roca, darle la salida al mar, hacer la limpieza total del cauce. Pero necesitamos el tema de estos evaluadores de riesgo, el tema de bombas, tenerlas listas para el drenaje pluvial.
¿Cómo es posible, por ejemplo, que en Huancabamba, en la carretera Canchaque a Huancabamba, se haga una carretera que tiene años, no ahora? Yo lo sé, he hecho 3 reportajes hechos sobre esa carretera, ingeniero. Ya, esa carretera, incluso en el año 2021, se deslizó un depósito de material excedente, que cada depósito de material excedente debe tener un expediente, debe tener drenaje, debe decirse cómo se hace. Sin embargo, se deslizó porque seguramente era de manera informal y no tenía ningún expediente. Se deslizó porque lo pusieron en la cabecera de una quebrada, que es la quebrada Puchumalca. Esa se llevó un puente, arrasó todo el tema turístico de Canchaque, de los Peroles. Y luego, en el mismo año 2017, el Instituto Geofísico del Perú, IGP, emitió un informe y dijo: hay escombros, hay material inestable en la parte alta, justo en el cauce de la quebrada Limón, y podría arrastrarlo mediante un desencadenante que es una lluvia, podría arrastrarse el puente de fierro y gran parte de la carretera. Lo dijo, ese informe existe, está entregado, 2017. Sin embargo, mire, el día de hoy, hace algunos días se deslizó y pasó muy... Claro, pasó lo que estaba previsto que iba a pasar, ingeniero. Tenemos que terminar por hoy, pero yo creo sinceramente, y de eso vamos a hablar en estos días, de que, o sea, usted está diciendo lo que hay que hacer, pero usted no es el que está tomando las decisiones, son ustedes los que tienen que participar en la toma de decisiones. Vamos a hacer una campaña por eso, ingeniero, y esté usted atento porque lo vamos a molestar a cada rato. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Ha sido usted muy gentil. El ingeniero Hermes Alzamora, decano del Colegio de Ingenieros de Piura, ha estado con nosotros y ustedes lo han escuchado. Y lamentablemente, escuchar a los ingenieros es lo que no se ha hecho en este país. Vamos a la pausa, regresamos con más. Bueno, corto, pero para mí.